Estábamos aquí hace muy poquito, vísperas casi de la Semana Santa, con la proyección de José Antonio, y os emplacé de nuevo al día de hoy, porque la Asociación de Segunda Guada, la Asociación de Vecinos de Segunda Guada, pues todos los actos que tiene durante todo el año, una cita obligada siempre, y que sé que no lo van a perder, sé que lo van a mantener, pero que es digno de elogiar que la Asociación de Vecinos, pues el Día del Libro, hoy pues siga celebrando un acto pues dedicado al Día del Libro, a las letras, a escritores, y eso siempre pues es de agradecer, que no todas las asociaciones de vecinos pues tienen ese componente cultural, dicho sea de paso, puede parecer una crítica, que lo es más una alabanza a esta asociación. La conferencia va dedicada al profesor Pedro Payán Sotomayor, que es un auténtico placer volver a verlo. Igualmente. Para mí el placer es doble también al encontrarme con el profesor Hernández Guerrero, para mí dos profesores, como yo siempre os llamo, y después tendremos la oportunidad de disfrutar con Chiqui García de la Escuela Bravísimo Music Lab. Pero el acto, como todo acto que se precie, tiene que abrirlo pues el presidente de la asociación, en este caso Antonio Peinado, que es el que nos va a recibir a todos. Antonio, cuando quieras. Bueno, como llevamos ya pues casi 10 años realizando actividades culturales y realizando este Día del Libro, que es tan importante, por lo menos pensamos nosotros para el barrio y para los vecinos del barrio. En esta ocasión es doblemente importante y emotiva para nosotros, porque se la hemos dedicado a un querido vecino como es Pedro Payán. Así que voy a empezar a hablar, no he hecho mucho, pero lo he hecho con todo el corazón. Como presidente de este pelotazo de asociación, me veo en la obligación, emperchado y panapia, de dirigirte unas palabras. No pretendo ser elocuente ni tampoco un parcucho. Son palabras desde el cariño, el respeto y la admiración. Al liquindó y Pedro. Es lo que él está siempre. El tópico a veces puede llegar a ser verdad, y en pocos casos, como en el de Pedro Payán, se ha cumplido el destino de escritor solitario, dedicado a lo suyo, inmune a los encantos de la fama. De hecho, es difícil dar con él en las páginas literarias durante esos largos periodos en los que no tiene libros recién publicados. Pedro representa un ejemplo de trabajo y de constancia, pero también supone un ejercicio de lucidez literaria. Se le puede considerar como el verdadero juglar del habla de Cádiz, un hombre que siempre ha dado testimonio de su gaditanismo con orgullo y sin complejo. Nacido en la viña, acogido en Segunda Guada, de raíces caleteras, replantado en extramuros, de las sales del arrecife del puente Canal y de las calmadas aguas de la bahía, del Cristo crucificado de La Palma y el beduino despojado, del castillo de San Sebastián y de San Lorenzo del Puntal, el de la coqueta Caleta y la esplendorosa Vitoria, el de las serpenteantes calles de Intramuros al de las amplias avenidas de Extramuros, el del Carnaval y la Semana Santa, el gaditano Gadita, el de Lola y Dolores, Josefa y Pepa, de Poniente y del Levante, emperchado o desflecado. Pero sobre todo, Pedro, tú eres gaditano. Sol, mar, escollera y bahía han hecho de Pedro Payán un gaditano cabal, querido y respetado y muy buena gente. Muy bien. Muy bien, Antonio, te lo he comprado, Introducción. Bueno, pasamos ahora ya con la conferencia dedicada, como el propio Antonio Peinado decía, al escritor Pedro Payán Sotomayor, conferencia que corre a cargo por el profesor José Antonio Hernández y también pues por María del Carmen García. Así que cuando ustedes quieran, todo suyo en la mesa. Buenas tardes o
Muy buenas tardes. En primer lugar, estimado, querido señor presidente, le agradezco su invitación para participar en este acto en el que la Asociación de la Segunda Guada hace patente su reconocimiento por el saber ser, por el saber estar y por el saber hacer del profesor doctor don Pedro Payán Sotomayor, un gaditano comprometido con el progreso ético, social y cultural de todos nosotros, sus paisanos. Aprovecho esta oportunidad para, en nombre de la Asociación de la Segunda Guada y en el nuestro propio, expresar nuestra profunda gratitud a un paisano, a un compañero y a un amigo que con sus escritos lingüísticos, con sus artículos periodísticos, con sus textos literarios y con sus discursos bellos, claros, directos y comprometidos, ha proyectado por toda nuestra provincia, por Andalucía y por España la peculiaridad y la importancia de nuestra ciudad de Cádiz. En sus múltiples libros y artículos periodísticos, en sus clases y en sus conferencias, este intelectual, profesor e investigador, escritor y periodista, filólogo, antropólogo y dialectólogo, ha puesto de manifiesto que es un hombre libre y servicial que está comprometido con su mundo, con su ciudad, con su barrio y con sus gentes. Nos ha demostrado que posee la ilimitada libertad de quien observa, reflexiona, analiza, juzga y sobre todo ama la realidad que le rodea sin establecer previamente unas barreras infranqueables, porque él ha evidenciado que al mismo tiempo asume el estricto compromiso de ser fiel a los dictados de su propia conciencia y de ser leal con los conciudadanos a los que él sirve y con la ciudad a la que él pertenece. Sus libros, sus actitudes y sus comportamientos concuerdan con las que son propias de un intelectual que se guía por los dictados de la razón y por un creyente que se orienta por las pautas del Evangelio. Y es que don Pedro Payán tiene la autoconciencia de que sus labores especulativas, críticas, periodísticas y literarias convergen armoniosamente en un servicio cotidiano y concreto también a los hombres y a las mujeres con los que él convive y con los que él se siente corresponsable y, repito otra vez más, comprometido. Pedro Payán, don Pedro, es un hombre de principios, de creencias y de convicciones. Posee una honda y permanente preocupación por los resultados teóricos de sus análisis y por las consecuencias prácticas de sus propuestas. Y es que él concibe su trabajo de mediador, de intermediario, de profesor y de comunicador como un permanente esfuerzo por comprender el mundo actual y como un ineludible compromiso para transformarlo
y para mejorarlo, para transformarnos a nosotros y para mejorarnos a nosotros. Por eso, su método de reflexión y su regla de acción es el diálogo racional, es la conversación amigable, cuyo presupuesto es la comprensión de las razones de los otros, y la búsqueda de los puntos que nos unen, que nos reúnen a nosotros. Fíjense cómo él nunca ha escrito para marcar fronteras, ni para levantar muros, esas franjas que nos enfrentan y que nos separan, sino por el contrario, para construir puentes que nos unen y que nos reúnen. Estas son las razones por las que Pedro Payán, en sus estudios lingüísticos, mira el pasado con ponderación y con gratitud, con agradecimiento. Y estas son las claves de la obstinación con la que en sus artículos lucha esperanzado para lograr un mundo más justo, más humano y más fraternal. Por eso no se cansa de estimularnos para que, contra los vientos de la publicidad y las mareas del cómodo hedonismo, sigamos creciendo humanamente y mejorando las condiciones de vida de los más castigados, para que les proporcionemos los instrumentos necesarios con el fin de que todos seamos más conscientes, más independientes y más felices. Sí, para que nos llevemos bien, para que nos respetemos y para que nos amemos un poquito más. Pedro Payán es un intelectual, un periodista y un escritor, sobre todo, porque sabe penetrar en el fondo oscuro del misterio de su propia conciencia, porque indaga el sentido de sus aspiraciones más humanas. Esta es la razón de su facilidad para identificar las cuestiones que nos interesan a nosotros, a sus amigos, a sus compañeros y a sus alumnos. Y esta es la clave para identificar los problemas que nos inquietan a los lectores. Por eso sus escritos despiertan nuestro interés vital. Por eso conectan con nuestra sensibilidad. Porque nos abren las puertas de su alma. Porque nos inquietan y al mismo tiempo serenan nuestros ánimos. Porque nos preguntan y nos responden. Porque nos plantean problemas y nos proponen soluciones. Su afán por la perfección de la forma, su buen gusto y su sobria elegancia constituyen las expresiones transparentes de los ecos entrañables que en el fondo de su espíritu despierta la belleza y nos descubre su voluntad de acercarse a la sabiduría, a la armonía, a la coherencia, a la unidad y sobre todo a la bondad. A mí me llama especialmente la atención su valentía cuando defiende sus propias opiniones, su amor por la aventura espiritual, su gusto por la paradoja, su audacia, la audacia de sus ideas, su espíritu crítico y sobre todo su cariño por nuestras cosas, por nuestras tradiciones, por nuestras fiestas, sí, por la Navidad, por la Semana Santa, por el carnaval, por Cádiz y por el Cádiz,
Estas son las razones por las que, en mi opinión, en sus tareas como intelectual y como escritor, además de proporcionarnos una información actualizada sobre los conocimientos imprescindibles para la vida, nos estimula la reflexión, la crítica, la solidaridad, la voluntad de entendimiento, la convivencia y el respeto a las minorías. Pedro Payán ha sido y sigue siendo un trabajador incansable que lucha de manera permanente porque está convencido de que el aumento de ciudadanos ignorantes y por lo tanto acríticos propicia el funcionamiento de esta sociedad de consumo que beneficia solo a unos pocos de listillos. Por eso él, ajeno a la autocomplacencia narcisista, denuncia con valentía esa atmósfera que a veces creada por los medios de comunicación facilita el aumento continuo de consumidores. Por eso él critica las prácticas que estimulan la deformación de ciudadanos que, encasillados en identidades volubles y zarandeados por el flujo incesante de la publicidad, solo son puros átomos carentes de voluntad propia para seguir creciendo. Por eso, al mismo tiempo que cultiva la tolerancia de las convicciones diferentes, exige respeto a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres. Hombre dialogante, concibe su tarea como un acompañamiento a los compañeros y a los acompañantes por el aire libre de la contemplación de nuestro Cádiz, por las rutas marcadas por los principios más sólidos de nuestra cultura andaluza y por los senderos dibujados por nuestra idiosincrasia gaditana, como una aventura alentada por la concepción de la vida humana que, inspirada en los valores humanos, persiga de manera explícita el desarrollo pleno de la persona y su acercamiento hacia su fin propio. Por eso, él apoya toda su actividad intelectual en su convicción de que el fin de la ciencia y del arte, de los números y de las letras, convergen armónicamente en la formación integral del ser humano, del pensamiento, de las emociones, de la sensibilidad, del lenguaje, de las actitudes y de los comportamientos. Sí. En estos momentos de aceleración de la historia, de desorientación, de confusión y de desánimo, Pedro Payán nos lanza un mensaje de esperanza, apoyándose en la convicción de que los valores éticos, estéticos, sociales y evangélicos deben cultivarse sobre todo en los momentos de crisis no solo económica, sino también moral, cuando experimentamos la sensación de que el arte, la ciencia y la tecnología no se fundamentan en unos principios éticos acreditados y cuando no hunden sus raíces en el suelo firme de la dignidad humana. Con su permanente disposición de servicio, Pedro Payán nos transmite la preocupación por relacionar la vida con el pensamiento, el arte con la lengua
y nos señala la senda del esfuerzo, del trabajo, de la generosidad y de la imaginación como valores imprescindibles para superar con éxito los obstáculos que impiden el crecimiento plenamente humano. En la situación actual, que corremos el riesgo de quedarnos sin los saberes, sin los valores y sin los bienes de los que emergen la libertad real, no podemos todo fiarlo a la política, ni siquiera a la ciencia, a la técnica o a la industria. Necesitamos de proyectos que, apoyados en saberes básicos, nos ayuden a superar con éxito situaciones límites de la vida como la soledad, el silencio, el sufrimiento, el amor, la ancianidad, la enfermedad y la muerte. Con esta distinción, la Asociación de Vecinos de la Segunda Guada, además de declarar su reconocimiento por tu entrega generosa, expresa su gratitud por la tenacidad con la que tú, Pedro, has desempeñado tu oficio de profesor como un deber ético y como un servicio social a nuestra ciudad. Esta asociación manifiesta también sus deseos de que, con tu mirada lúcida y con tus gestos elocuentes, continúes por mucho tiempo colaborando con los diferentes proyectos que hacen posible nuestra convivencia grata, libre y pacífica. Igual que sus otros compañeros, que sus alumnos y que sus amigos, yo también valoro muy positivamente los amplios conocimientos filológicos, las magistrales destrezas pedagógicas e incluso las singulares habilidades periodísticas de este profesor de nuestra universidad, el doctor don Pedro Payán Sotomayor. Pero en mi opinión, este paisano nuestro, este amigo, destaca sobre todo por su incondicional amor a Cádiz, que es igual que a todos nosotros, por su cariño a las características manifestaciones culturales de este rincón marinero. Tengo la impresión de que ese fondo fecundo de sencillez que te adorna, querido Pedro, es la fuente de la que brota tu fecunda generosidad, tu espíritu altruista, tu hidalguía y tu pasión por compartir tus experiencias y tus cosas. Es ahí donde nace tu permanente disposición, sí, para regalar sobre todo aquellos bienes que no tienen precio, como por ejemplo la paciencia, la amistad y la comprensión. Todas las veces que he hablado contigo he podido comprobar cómo tu conversación recobra la intensa expresividad y la cruda franqueza de la buena gente. Quizás ahí radique la devoción y el fervor que sienten tus alumnos por este hombre sencillo y amable que siempre ha estado animado por la noble intención de ayudar. Todos sabemos que Pedro es un ser esencialmente atento, sencillo, cercano y delicadamente educado. Esta es la razón que explica tu hábito de empezar las conversaciones empleando
tu táctica maestra de preguntar sobre las cosas que ignora y que siempre trate de confirmar sus datos para, una vez bien masticados y digeridos, transmitírselos a sus destinatarios sin descuidar nunca la precisión. Como gaditano inserto en la realidad y en la historia, y como sabedor del mundo en el que vive, Pedro se siente comprometido con la tarea de humanizarlo. Por eso siempre ha luchado con el arma de la palabra pronunciada y escrita por hacerlo más habitable y más fraterno. Hombre perseverante y ciudadano coherente, se acerca sin prisas a sus metas siempre soñadas, a sus opciones libremente asumidas y a sus proyectos siempre renovados. Pedro, además de estar especialmente dotado de una singular destreza para sintonizar con todos nosotros, tiene un tipo psicológico que facilita la comunión interpersonal, y su talante le hace más fácil convivir, consufrir, congozar, consentir y condoler. Es singularmente sensible a aquellas situaciones humanas que solo son vivibles cuando son compartidas entre todos. Cuando en alguna ocasión le he preguntado por el secreto de su habilidad para sentirse afectado por las alegrías y por los dolores, por las ilusiones y por las angustias de los demás, siempre me ha respondido de la misma manera rotunda: tengo vocación de cirineo. Esta afirmación tan escueta es la explicación clara y profunda de su fe en los mensajes evangélicos. La asunción de la realidad humana es la participación de la vida divina. Con sus gestos cordiales, Pedro nos demuestra que es una persona buena, cercana, generosa, alegre, sencilla, trabajadora, que ama con pasión a su gente, y un profesor que se ha esforzado por servir a su salud. Con esta distinción que respeta la Asociación del Barrio de la Segunda Aguada, te agradece esas elevadas dosis de lucidez, esas cantidades de coraje moral con el que nos estimula para que los demás sigamos creciendo. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Querido presidente, querido Manolo, querido Pedro, querida Pepita, queridos amigos, yo me sumo a toda la serie de gratitud y de alegría que ha expresado José Antonio para homenajear a nuestro querido Pedro Payán. Yo no sé si él ahora mismo, y siendo como es, ya lo ha descrito suficientemente José Antonio, digo, yo no sé si él ahora mismo se está haciendo la pregunta que hizo en una película otro tocayo suyo, otro Pedro: ¿qué he hecho yo para merecer esto? Estoy refiriendo a Pedro Almodóvar. No sé si alguno de ustedes todavía se lo estará preguntando. Bueno, yo podría resumir en unas pocas palabras su extensísimo currículum, todos los méritos que ha cosechado a lo largo de su dilatada vida. Pedro Payán es licenciado en Filología Románica por la Universidad de La Laguna, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, fue profesor de Literatura Española en el Centro de Formación Profesional que estaba en el Corralón, en Cádiz, y posteriormente profesor titular de Filología Románica en la Universidad de Cádiz, de la que actualmente es profesor emérito.
es autor de varios libros, la mayoría solo, también otros en colaboración, de numerosos artículos que ha publicado en revistas nacionales e internacionales, ponente, comunicador en diversos congresos, ha pronunciado conferencias por toda la geografía española. No les tengo que decir nada sobre lo que supone Pedro para Cádiz. Nuestra ciudad es una figura imprescindible en todos los ámbitos. Es coautor del programa de talleres de cultura andaluza para centros no universitarios, es miembro de muchas instituciones culturales, vicepresidente del Ateneo, fue pregonero del Carnaval, también pregonero de la Semana Santa, locutor, periodista, y ya para rizar el rizo, pues si alguien no lo sabe, le han dedicado a él algunas coplas carnavalescas. Yo creo que no se le puede pedir más a un gaditano de pro. Pero ustedes me van a perdonar, yo no voy a seguir con su currículum. Tengo aquí, lo he sacado de Google, lo que pueden hacer cualquiera de ustedes, porque además estoy segura de que no está completo, pero bueno, pues hay aquí una serie de páginas en las que solamente me he quedado con los epígrafes de libros, de artículos, de conferencias, pero insisto, no voy a seguir hablándoles de él, porque por mucho que se dé noticia de su valía humana e intelectual, creo que la trayectoria vital y profesional de Pedro Payán no merece un resumen apresurado, con el que correríamos el riesgo de simplificar la riqueza de sus aportaciones y la inmensa deuda de gratitud que todos, y muy especialmente los gaditanos, tenemos contraído con este profesional de la palabra que ha dado a conocer por toda España las peculiaridades de nuestra forma de hablar, pero además, por si eso fuera poco, también de nuestras tradiciones, de la Semana Santa, del Carnaval. Creo que con ello simplificaría, como digo, la manera de ser de este hombre bueno, humilde y sencillo, a quien en ningún momento se le han subido a la cabeza los méritos que ha ido acumulando y los logros que ha obtenido a lo largo de su dilatada existencia. Porque el profesor Payán, nuestro querido Pedro, sigue sintiéndose orgulloso de sus orígenes viñeros, ya se ha dicho aquí, y sigue atendiendo con total amabilidad la llamada de cuantas instituciones, y les aseguro que son muchas, lo reclaman para deleitarse con su palabra, con sus conocimientos. Y yo quiero también que este pequeño homenaje que le dedicamos aquí, que le dedica la Asociación de Vecinos de la Segunda Aguada, digo que le dedica, pero yo quiero extenderlo también a Pepi, a su mujer, porque es su compañera de muchísimas fatigas, pero también de muchísimas alegrías. Una mujer, una gran mujer que va junto y no detrás, como se dice tantas veces, a un gran hombre con quien comparte inquietudes, ilusiones y proyectos. Son vidas paralelas y confluyentes a la vez. Esto es una barbaridad en geometría, pero claro, el amor no entiende de esas cosas. O sea, yo sigo afirmando que Pedro y Pepita pues son vidas paralelas, pero que además han confluido. Es una pareja que también lo es en el plano profesional. ¿Cuántas veces le hemos oído a Pepita una desgarradora saeta al paso de una procesión en Semana Santa? ¿Cuántas veces la hemos visto cantando y bailando por tanguillos, por alegrías, por bulerías, ilustrando, unas veces endulzando, otras poniendo saleros, según cada caso, las intervenciones de Pedro? Así que estas palabras van también por ti, Pepi, con toda mi admiración y con todo mi cariño. Bueno, y otra cosita más. Estamos hablando de Pedro, de sus logros, que están ahí, son evidentes, nadie los puede negar, pero a lo mejor alguno está pensando que cuando Pedro Payán nació, junto a sus ropitas de recién nacido, pues ya estaban allí su toga, su muceta y su birrete de doctor. Y junto a su pipo y a su sonajero, ahora se dice chupete, yo sigo prefiriendo la palabra pipo, no sé Pedro qué le parecerá, pero bueno, que digo, junto a su pipo y su sonajero pues estaban ya sus libros, los textos de sus pregones, las ideas para sus conferencias, el micrófono radiofónico. Pues no, nada de eso, porque la vida de Pedro Payán
y en esto querría insistir, porque se están hablando mucho de sus méritos que están ahí, pero como digo, la vida de Pedro Payán ha estado desde su niñez plagada de obstáculos, de dificultades que para muchos hubieran sido insalvables y que él, sin embargo, con un extraordinario y tenaz afán de superación, ha ido convirtiendo en triunfos. Pedro no lo tuvo fácil, ¿no? La vida no le regaló nada. Desde muy niño fue huérfano de madre. Tuvo que dejar los estudios en el seminario de Cádiz por falta de medios. Tuvo que ponerse a buscar trabajo, fue alternando su labor de administrativo o escribiente, como se decía entonces, con sus pinitos en la radio. Llega la hora de hacer la mili. Bueno, la mayoría de los muchachos de aquí que les tocaba hacer la mili, pues se iban a Camposoto. Y Pedro se va a la isla. Pero claro, no a la isla de León, no a la isla de San Fernando, se va a la isla de Tenerife. Bueno, puede ser una nueva dificultad, pero una vez más Pedro sabe hacer de la necesidad virtud. Durante la mili colabora en un programa de radio llamado Nocturno Andaluz. Y ya a mí eso me pareció el colmo, no lo sabía, me enteré leyendo algunos aspectos de la biografía de Pedro. Pues digo que ya el colmo es que crea en la mismísima Santa Cruz de Tenerife, un programa dedicado al Carnaval de Cádiz. Cuidado, en Tenerife, no en cualquier sitio. Creo que sin comentario. Después de esto, pueden ustedes imaginar que Pedro sería capaz de lograr en su vida todo lo que se propusiera. Y vaya si lo ha hecho. Bien, Pedro se ha instalado en la isla Canaria, donde trabaja en la delegación de tráfico, y mientras, yo no sé si le quedaban muchos ratos libres, pero el hecho es que va estudiando la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de La Laguna. Y uno de sus profesores, don Gregorio Salvador, otro andaluz también en las Islas Canarias, será más adelante un importante puntal en su futuro como profesor universitario. Sería, como digo, el director de su tesis doctoral, tesis que leería en la Universidad Complutense de Madrid, con el título La pronunciación del español en Cádiz. Es un libro quizás menos conocido que su archiconocido El habla de Cádiz, pero está ahí, es muy importante y se publicó como libro en 1988. Pedro vive 14 años en Canarias, pero finalmente regresa a Cádiz, donde también trabaja en la delegación de tráfico, aunque un tiempo después, y tras obtener una plaza por oposición, es profesor de literatura española en el Instituto de Formación Profesional del Corralón, hasta que en 1980 accede a la Facultad de Filosofía y Letras de la entonces recién creada Universidad de Cádiz. Allí imparte clases de lengua española. Y bueno, a partir de ahí pues ya su trayectoria profesional es más conocida, aunque sigo insistiendo que no exenta de dificultades. Desde aquí pues todo se ve muy bien, muy bonito, pero realmente pues Pedro, Pepi y algunos que hemos estado cerca de él sabemos que pasó por muchas dificultades. Digo, por ejemplo, quizás muchos de ustedes no sepan que su archiconocida obra, El habla de Cádiz, cuyo origen es su tesis de licenciatura, después lo comentamos, pues contó también con muchos obstáculos. Yo le hablo, y también lo hago por experiencia propia, de una época de la Universidad Española en que, como en los toros, había división de opiniones. Es decir, mientras que una parte aplaudía la elaboración de trabajos de investigación centrados en temas de ámbito local, en cuanto que se pretendía con ello darle mayor difusión, mayor proyección, otra parte de los universitarios, de los profesores, pues rechazaba ese tipo de trabajo precisamente por considerar como poco seria una investigación centrada en un tema próximo o cercano, tanto en tiempo como en espacio. Pedro Payán finalmente consiguió su objetivo, que fue licenciarse con una tesis titulada, entonces era la tesina, Contribución al estudio lingüístico del barrio de la Viña. Lógicamente
trataba sobre el habla de este barrio gaditano. Posteriormente lo extendería a toda la ciudad, pero bien, pues ya tenemos una obra interesante que habla de nuestra manera de hablar, valga la redundancia, pero ahí no quedaba todo. Ninguna editorial quería publicar su libro. Y después de muchas vueltas, por un lado, por otro, pues se hizo cargo de la publicación la Cátedra de Cultura Adolfo de Castro, vinculada al ayuntamiento de nuestra ciudad, en 1983. El prólogo se lo hizo José Antonio. Desde la aparición desde ese año, desde 1983, la obra se convierte en un auténtico bestseller, hasta el punto de que, corregida y aumentada, ha alcanzado ya, que yo sepa, y a lo mejor ya va más, la 8ª edición. Bueno, ya las últimas ediciones las ha publicado la librería Quórum. Y permítame un inciso: que Dios y Santa Lucía le conserven la vista, por lo menos la vista empresarial, a algunos editores. Pero bueno, no es solo un libro que muchos hemos regalado a nuestros amigos, sobre todo a los que son de fuera de Cádiz, sino que nos encontramos con mucha frecuencia a personas que tras visitar a Cádiz pues nos dicen que han encontrado algo genial, tan gaditano como las mismísimas tortillitas de camarones o con las coplas de carnaval, y es el libro de Payán, es el habla de Cádiz. Oye, ¿tú conoces? Que uno hemos encontrado un libro sobre el habla de Cádiz, yo no sé, ¿tú conoces? Hombre, pues sí, un poquito, sí que lo conocemos, pues sí. O sea, que personas que no saben nada de nuestra vinculación con Pedro nos hablan entusiasmadas de este libro. Pedro Payán, ya lo hemos dicho antes, es un cualificado profesor universitario, un brillante intelectual cuya trayectoria es todavía más valiosa de lo que pueda considerarse a primera vista por ese peculiar esfuerzo, por ese duro camino recorrido plagado de obstáculos que, sin embargo, él ha convertido en estímulos para lograr la superación personal. Y eso es precisamente lo que yo considero su gran logro. Haber mantenido sus pies bien arraigados en el barrio de La Viña, o ahora en Puerta Tierra, por supuesto, y sus 5 sentidos permanentemente abiertos. Sí, su sentido que con tanta emoción percibimos con los nuestros también, con todos los gaditanos además. Su voz tan cálida, tan vibrante, tan radiofónica, que transmite con tanto rigor como sencillez todos los conocimientos que ha ido adquiriendo y que nos traslada al olor de nuestros mares, de las salinas, del incienso, a la degustación de nuestras tradiciones más enraizadas, al pálpito de nuestros corazones y a la visión de nuestra peculiar geografía. Con los 5 sentidos, efectivamente, porque hay que ver la manera tan aguda, tan expresiva que tiene de piropear, por ejemplo, a su Caleta, a su barrio de La Viña, a su plaza del Palillero o incluso a sus vientos de levante o de poniente. Si sus minuciosos análisis sobre nuestra peculiar manera de usar la lengua castellana lo han consagrado como dialectólogo y como filólogo, su activa participación en nuestro característico carnaval lo acredita como un diestro antropólogo cultural, y su devoción por nuestra Semana Santa lo confirma como experto en ese complejo y rico mundo cofradiero. Y es que Pedro nunca se ha conformado con estudiar estos asuntos con la frialdad y con la distancia del investigador profesional, sino que, sin caer en los complejos de algunos eruditos y especialistas, siempre ha tratado estos temas sin evitar su entusiasmo y sin disimular su afecto. Y su rigor científico de especialista siempre va envuelto en una naturalidad, en una sencillez y en una modestia con la que tanto en sus programas de radio, de televisión o en las innumerables conferencias que ha dictado se dirige a los oyentes, al público.
Pedro siempre desprende una sobriedad estética que ahonda sus raíces en un espíritu cultivado y una sencillez ética que suele ser la muestra ejemplar de una amplia riqueza de virtudes y el resumen personificado de unos valores morales que se manifiestan en sus actitudes, en sus palabras, en sus actividades y en su estilo de vida. Donde más me conozco empiezan mis palabras. Así dice en uno de sus poemas el poeta y articulista Manuel Alcántara, recientemente fallecido, a quien precisamente este año le dedica el Centro Andaluz de las Letras el Día del Libro. Porque hoy celebramos el Día del Libro, o lo que es lo mismo, de la palabra, de las palabras que nos sirven para comunicarnos, pero también para conocer y para conocernos, para emocionar y para emocionarnos. Por eso hoy es el Día de Pedro, y no hace falta que sea el 29 de junio. Es verdad. Es el Día de Pedro porque Pedro es el filólogo, el amante de la palabra. Y yo por eso quiero terminar las mías dedicándole los versos de un poeta, amigo suyo, un poeta arcense, Antonio Murciano, que finaliza así un poema que dice: cabalgo sobre un bosque de palabras, bajo un mar de palabras me sumerjo, me acosan, saltan, hieren, una a una y todas a la vez, nómbrame, quiero, y voy apaciguando las palabras, las acaricio, las ordeno, y dueño, las sonrío y las lanzo, bien maduras, a la cara del hombre de mi tiempo. Gracias, Pedro, por tu amor a nuestras palabras más genuinas, por habernos sabido interpretar y por legárnoslas tan generosamente, por sacarlas de este rincón trimilenario y lanzarlas por toda la geografía española. Por tu trabajo, por tu bienhacer, por tu amistad, gracias de corazón. Muchas gracias y gracias también a todos ustedes por su paciencia. Gracias. Lo tengo en mi casa y de las veces que coincido con él no lo he traído todavía para que me lo dedique. Te lo digo, te lo digo. Te lo pongo en el debe yo para la próxima. Totalmente. Y añadiendo un poco más, hablaba que se le ha cantado Copa de Carnaval, ¿verdad? Hay incluso hasta un coro que lleva el nombre de la Habla de Cádiz, en el año 97, Coro de la Viña, primer premio además, en el que tuve la suerte de participar yo en ese coro. Dicho lo cual, y antes del apartado musical, no sé si Pedro pues quiere algo que decir. Claro, después de eso. Que no sé ni siquiera si podré. En otras ocasiones soy elocuente en esto. Queridos amigos, en este mismo sitio me habéis podido escuchar otras veces con un poco de más soltura, más. Ahora me siento verdaderamente abrumado, lo confieso. Yo ahora me cuesta. Naturalmente porque yo creo que palabras como agradecimiento y otras parecidas son insuficientes para valorar lo que esta asociación, proponiendo mi nombre para este Día del Libro, yo que en otras ocasiones he hablado de otros gaditanos ilustres, incluso podía decir la pequeña anécdota de que este año yo le dije, cuando no tenía ni idea de que estos queridos amigos y compañeros, que han mostrado hoy un cariño enorme, que vamos, no me extraña, pero me han emocionado todavía más. Pues cuando yo le digo a Antonio Peinado, mira que este año hablaremos de Vicente Carrasco, ese es el gaditano que he elegido, que por cierto, mi querido amigo, el profesor Hernández Guerrero, pues tiene un libro sobre él, que a mí me iba a servir de inspiración para luego decir aquí unas palabras sobre este autor, todo este gaditano.
él se cayó y un día me dice, mira por ahí el internet y a lo mejor te va a sorprender, y en efecto yo lo vi, pero Pepi, que se adelantó, que maneja más estos medios, pues vio allí, no, chiquillo, que te lo diga a ti, que José Antonio y Mari Carmen van a intervenir. Digo, ¿qué me dice? Lo llamé inmediatamente, gracias. Llevo una etapa con esto de los 82 años de sorpresas que ya habrá momentos que no puedan más, sinceramente. Porque yo no quiero jugar a modesto, soy lo que soy y se acabó, y creo que se me ha definido. Vamos, ya ha habido un momento que parece que estuviera viendo una pantalla y una especie de radiografía, no solamente biográfica, sino psicológica de mi persona. En las palabras de José Antonio y Mari Carmen, estos queridos amigos y compañeros. Yo me he estado, digo, es más, en algún momento, pues, no he nadado, nunca mejor dicho, digo, pero ese soy yo, Dios mío. He quedado, miren que en ocasiones se han hecho de mis presentaciones, con un currículum, etcétera, y también yo he dicho algunas veces, y digo, caramba, vamos, que me abrumo de tanto dato, tantas cosas, pero es que hoy no solamente han sido los datos, sino que los datos, como ha hecho Mari Carmen, ha reflejado algunos datos, que por cierto, ha hecho una biografía de momentos de mi vida, que yo he vuelto a retrotraer desde el pasado al presente, que me he quedado conmovido. Yo no sé ni cómo estoy aguantando, de verdad. Me ha llevado hasta el sonajero de la calle Belén. Desde allí, como yo qué sé. Me ha hecho pasar por el seminario, en una experiencia que a mí me entristeció con 200 niños. No tenía beca, estas cosas. Porque muchos me ven actualmente y a pesar de la modestia y esta cosa, pues pensarán, bueno, pues el hombre está en una... Y actualmente, gracias a Dios, pues no vivo mal. Que por cierto, Mari Carmen, un detalle tremendo. Ha hecho mención y un homenaje también a Pepi. Que a veces yo comprendo que le duele, que en ocasiones incluso interviene conmigo en conferencias, yo procuro implicarla para darle más otro aire, y a veces se siente un poco defraudada porque a lo mejor ni se lo valoran ni lo agradecen. Y ella se ha empeñado en hacer una cosa, por lo menos con una cierta dignidad. Yo procuro que esa dignidad naturalmente esté presente siempre porque se lo merece. Y es mi compañera, es mi amiga y es todo en mi vida. He encontrado una persona ideal cuando ya parece que, bueno, yo ya era, no mayorcito, pero vamos, perfecto. Total, que ha hecho una serie de referencias a mi vida que me ha dejado más que emocionado. Y José Antonio ha hecho una radiografía, ya no solamente de datos profesionales, sino de mi manera de ser, que yo es que me he visto, yo digo, como si hubiera ido a hacer una radiografía y veo una imagen, pero psicológicamente ese soy yo, Dios mío. Es verdad que tonto no soy, yo me reconozco que soy así, y soy sencillo, porque es que yo creo que habría que decir casi coloquialmente, así me parió mi madre, que también era así. Yo es que no puedo ser de otra manera, o sea, no tiene ningún mérito. Es más, cuando en estos días se están sumando estos homenajes, es más, el día que Antonio llamó para decirme lo de la calle, me dijo, lee el artículo de José Joaquín León, que es un artículo precioso. Y yo digo, Dios mío, una calle, una plaza, a mí. Es que no me... Vamos, Pepi fue testigo de que me quedé como perplejo, porque yo es que no espero ciertas cosas, la verdad, porque he hecho las cosas con la mayor normalidad posible. Y capítulo de agradecimiento. Agradecimiento naturalmente a la asociación, a la junta directiva que preside el querido Antonio Peinado, que tantos detalles tiene con mi persona y que yo procuro en lo que puedo, naturalmente agradecérselo y actuar de alguna manera colaborando en lo que puedo. Y desde luego las gracias, pero 1000 veces gracias, queridos amigos Mari Carmen y José Antonio, porque habéis dicho unas palabras sobre mi persona como yo no había escuchado nunca, sinceramente. Se han hecho elogios, artículos de mi persona, pero lo de hoy me habéis dejado hecho público. Bueno, el placer inmenso de colaborar a un acto tan justo como emotivo, por lo que he podido comprobar.
Voy a empezar, bueno, evidentemente esto es un pequeño gesto de cierre para un acto como el de hoy. Voy a hacer 4 piezas. La primera es de un compositor y gran guitarrista, que era Daniel Fortea, que recoge, el espíritu de la pieza recoge lo que yo entiendo que ha sido la guitarra de salón, la guitarra de concierto, que es la intimidad del instrumento y la relación que tuvo siempre también con la poesía. Se llama, de hecho, Dialogando, se llama la pieza, Daniel Fortea.
Thank